Perfecto. Hola, Karma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Te Buenos parece días. si hago una pequeña introducción? Sin problema. Muy bien. En nuestra nueva serie que hemos llamado Vivir en Conciencia, exploramos distintos aspectos de nuestra vida y cómo abordarla desde la conciencia nos hace mucho más llevadero temas que de por sí suelen ser bastante complejos. Ujú. Hoy hablamos con Carmen Lasval, abogada especialista en Derecho de Familia y sucesiones radicada en la capital cosmopolita de la región de Cataluña, España, Barcelona. ¿Qué tal, Karma? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto Buenos tenerte días. aquí. Karma es licenciada en Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona y experta en divorcio internacional. Es una profesional con grandes dosis de empatía que entiende que cada familia es un mundo y que en su singularidad está atravesando una ruptura que tiene una solución al otro lado de la tormenta. Es un privilegio realmente tenerte aquí, Karma. Si te parece, entramos en materia. Cuando quieras, el gusto es mío, Víctor. ¿Nos puedes hablar un poco sobre las diferencias entre un divorcio nacional y uno internacional desde el punto de vista práctico y también jurídico? Bien, la diferencia, una de las principales diferencias es que en los divorcios internacionales partimos de la base de que tenemos que romper el cambio cultural o sociocultural que uno de los dos o los dos esposos o las dos partes de la familia aportan a esa unión. Es Ujú. decir, cada uno ha vivido una parte de años en su país, algunos se casan y vienen a España, otros se casan y viven en Londres, pero vamos asumiendo una serie de conceptos y cuando llega el momento de materializarlos hay que romperlos. Por Ujú. ejemplo, te pongo un ejemplo y lo verás muy fácil. La infidelidad. ¿No? La Ujú. infidelidad en España no es un motivo para el divorcio porque no existe un motivo para Claro, divorciarse, es el que tú quieras. En cambio, en Estados Unidos o incluso en Colombia es muy importante la infidelidad, incluso te sí. puede llevar a perder la custodia de tus hijos. O sea, que algo tan simple que en ese momento todo el mundo tiene como muy asimilado, resulta que cuando vas al abogado no es así. Mm. Por ejemplo, en United Kingdom es muy habitual tener dos tipos de abogado, el solicitor y el attorney. En cambio, en muchos otros sistemas no. Partimos de la base de que existen tantos sistemas jurídicos como países en el mundo. O sea que estamos en 194 países y cada uno de esos, como Estados Unidos tiene sus estados federados, pues cada uno tiene su legislación, con lo cual habrá que ir muy al caso concreto. Wow. También otra cosa importante es el tema del idioma, Ujú. porque en un procedimientos jurídicos si controlamos el idioma del cliente, es más fácil poder tener una cercanía y poder entender todos los matices de los que ellos me están diciendo, porque incluso entre el español que se habla en España y el que se habla en Latinoamérica es muy diferente. Lo he vivido en En carne propia, lo he vivido en carne propia. Entonces, es muy diferente. Entonces, es muy importante poder... ¿Podemos utilizar un traductor? Claro, si el cliente no habla el mismo idioma que el abogado es lo necesario, pero vamos a perder matices. Entonces, es importante yo a veces pido pues un familiar, un amigo que hable tu idioma y que pueda transmitir esa información, porque en derecho de familia no solamente hay que mirar que dos y dos son cuatro, sino que hay que mirar mucho más allá, el matiz, ¿no? Por Mm. eso ahora mismo que estamos con todo este tema del COVID, los abogados de derecho de familia no queremos que los juicios de familia se hagan online, porque se pierde el matiz, se pierde la expresión. Y eso Claro. lo damos con la información que nosotros transmitimos con el conocimiento del idioma. Claro, es muy interesante lo que mencionas porque, claro, si hay algo que ha puesto en evidencia esta situación del COVID-19 es la inmensa movilidad que nos ha proporcionado la globalización. O sea, no es solamente un divorcio internacional, parejas de distinta procedencia, ¿no? Pero también parejas españolas que se han ido a vivir al Reino Unido, como mencionabas, o parejas argentinas que se han venido a vivir a España. Correcto. em, y bueno, por una razón u otra toman distintas decisiones que ponen en cuestión un poco, bueno, y ahora dónde vamos, ¿no? Porque Exacto. tenemos esta facilidad. ¿Nos puedes hablar un poco de las consideraciones que llevan las parejas a un pleito de nivel internacional Vale, en este partimos de la aspecto? base de que más o menos la gran mayoría de discusiones, igual que en el nacional, se generan cuando hay menores. Cuando hay patrimonio, al final es patrimonio, es dinero, se sigue ganando, se solventa por otro lado o se cambia una cosa por la otra. Los menores es más difícil. Mm. Entonces, una vez tengamos claro en un divorcio internacional cuál es la competencia, cuál es el juzgado que me corresponde para tramitarme divorcio, y ahí voy a tener que acudir o bien a convenios internacionales o bien a reglamentos europeos o bien a convenios bilaterales, si es que Ujú. existen.
tendré que saber qué ley se va a aplicar. Y eso va a ser importante, porque no es lo mismo tramitar un divorcio en España que en Reino Unido, que en Estocolmo. O sea, las Claro, consecuencias van a ser diferentes. Entonces, esto es importante. Y después podemos tener duplicidad de procedimientos. Para la cuestión patrimonial habrá una y para la cuestión de menores habrá otra. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa que hay que tener clara porque esto nos va a hacer variar bastante la actitud. Partimos de la base de que una situación de conflicto como el divorcio genera una gran agresividad entre las partes. Los clientes acostumbran a decir, yo no conozco a esta persona, y es normal porque tú nunca has conocido a esta persona en esta situación, la has claro, conocido en otras situaciones. Entonces, ante la ruptura, y sobre todo de personas de diferente nacionalidad, siempre hay uno de los dos que tiende a regresar a su país de origen. ujú, Entonces, cuando se genera el mayor conflicto. Porque si los dos se quedan en el mismo país, el que sea, vamos a tener una regulación y las consecuencias van a ser duras, pero no tanto como en un divorcio internacional. Si claro, uno de los dos decide regresar a su país de origen, primero tendrá que tener autorización para hacerlo, porque el otro progenitor va a tener todo el derecho a poder bloquear esa situación. ¿De claro. acuerdo? No es una sustracción internacional por el hecho de que me enfado con mi marido y me lo llevo a Buenos Aires. Esto no es una sustracción internacional. Tiene que haber una regulación que diga dónde reside el menor. ¿De acuerdo? Wow, Entonces, el estrés que generan las parejas que se están en un procedimiento de divorcio, que a veces no estás ni en tu país de origen, simplemente viniste aquí porque la vida te trajo, que tienes que presentarte ante una corte judicial que no conoces, no sabes cómo va a ser, cómo te van a tratar, cuáles son los tips que necesitas, que a veces no tienes un abogado que te genere confianza o tienes uno que es reconocido pero que realmente no lo ves que controle el asunto o crees que tu pareja te lleva mucha ventaja al tramitar el procedimiento, esta situación genera una gran cantidad de estrés que generan errores. claro, Errores que después hay que arreglar y que cuestan mucho de arreglar. es O sea, cierto. un traslado de un menor ilícito lleva unas consecuencias. Pero mientras tanto, el menor ya se ha ido, uno de los dos se queda en el otro país, no sabe cómo recuperarlo, precisa de una ayuda. Entonces, esto es más complicado. Y Tú la me- carrera judicial hay que ponerla sí o sí. O sea, empieza Claro, una lucha para que uno de los dos quiera interponer la demanda judicial de divorcio en el país que él considera que es el legítimo. claro. Y ahí puede generarse otro nuevo procedimiento, que es el procedimiento para discutir sobre la competencia judicial internacional. Dios Con santo. lo cual es muy difícil y hay que ser muy minucioso a la hora de decidir cuál es el país competente, porque las consecuencias van a ser muy radicales en función de un juzgado o de otro. Si yo vivo en España y tengo que hacer un pleito constantemente en Estados Unidos, me tendré que desplazar, tendré que contratar unos abogados allí, o sea, la situación se complica. Mm. Tú mencionaste consecuencias, ¿no? ¿Nos puedes Sí, aterrizar un poco esas consecuencias a hechos eh, realmente con los que podamos empatizar porque quedan muy abstractos, ¿no? A ver, claro. una de las O cosas que sea, una mencionaste de las... es esto, ¿no? Que puedes desatar no solamente un divorcio, que esto es un procedimiento, me imagino que tiene un costo, que tiene unos Sí, plazos, pero luego desatas otro procedimiento que es quien tiene jurisdicción, que tendrá otros tiempos, otros correcto. costos. Claro, entonces, el primer conflicto que genera es que hacerle entender, y esa es una de las diferencias entre un divorcio nacional y un divorcio internacional, hacerle entender al juez que nuestra familia es diferente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor papá lleva la religión ortodoxa y qué sentido tiene que regulemos que pasen Semanas Santas si la Semana Santa de los ortodoxos se mueve en el calendario y no tiene nada que ver con la española. Wow, ¿O qué sentido tiene regular el día del cumpleaños del menor o el día del cumpleaños del padre cuando mi hijo vive a 7.000 kilómetros de mí? claro, Entonces, partiendo de esa base, yo creo que es muy importante valorar eso. ¿Por qué? Porque hay que hacer un traje a medida de cada familia. La resolución tiene que mm, ser para esa familia. No vale una equivocación. Una equivocación judicial en cómo se reparte el calendario de vacaciones puede comportar que durante varios años yo tenga problemas porque me tenga que desplazar y porque realmente el tiempo que me desplace sea más largo que el propio tiempo que vaya a estar con mi hijo. claro. Entonces, esas son circunstancias especiales del día del cumpleaños, de qué pasa con las vacaciones, qué pasa si mi hijo está en una ciudad donde su régimen de vacaciones es totalmente diferente al del país que discute la Claro, situación. es lo que me ha pasado a mí con mi hija. Exacto. Entonces, hay que hacerle entender al juez y ahí forma parte de lo que viene siendo todo lo es la legislación, bueno,
la ley aplicable realmente hay que probársela al juez, igual que hay que probarle al juez, pues mire, mi hija vive en este país que tiene este calendario escolar, que es totalmente diferente al calendario escolar que usted conoce, por favor, atiéndalo, porque en función de ese calendario escolar yo quiero tener relaciones con mi hija. Claro. Por ejemplo, ahora es muy común que se ponga que los adolescentes se relacionan con su progenitor a través de Skype o de Zoom. Claro, esto Ujú, hace 5 años era impensable, porque los claro. niños no tenían tanto acceso a Internet, porque no había teléfonos propiedad de los adolescentes. Entonces, esas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, porque ya nos han sobrepasado a todos, realmente tienen que estar, el juez tiene que saberlas. Y si el juez no las sabe, el abogado tiene que utilizar esas herramientas. De ahí Claro. la importancia de que no solamente se tramita un procedimiento de divorcio como cualquier otro caso, porque un contrato al final es dinero, se cambia un contrato, un dinero por otra cosa, pero el tiempo que una persona pierde de estar con su hijo muchas veces es muy difícil de recuperar. Una de las cosas Entonces, que escucho de lo que me dices es que realmente hay un gran conflicto de intereses correcto. porque, a ver, en una ruptura, primero, en entrevistas anteriores hemos hablado mucho de cómo las emociones Uh -huh. nos nublan en tomar decisiones que son realmente fundamentales, no solamente en nuestras vidas, pero las de nuestros hijos y cómo se relacionan con, pues, con la pareja que nosotros elegimos para ser padres o madres de nuestros hijos. Y mientras técnicamente quizás partir a otro país a corto plazo parezca una buena idea, parece que a largo plazo desencadena una cantidad de problemas que a la Correcto. final luego van a ser bastante difíciles de Es que remendar. las circunstancias yo creo que varían y es una de las cosas que hay que tener. No es lo mismo que unas personas hayan decidido voluntariamente instalarse en una ciudad, sea la que sea, y que ahí decidan formar su vida. Y entonces, en el momento de ruptura, lógicamente, los adultos tenemos capacidad para movernos por cualquier... O sea, no te van a prohibir que te vayas de ese país porque tú tienes capacidad como adulto de decidir. La cuestión es, ¿realmente es bueno para los menores trasladarlos a otro país? Mm, Pero cuando una persona es de paso, por ejemplo, una familia que viene puntualmente por 2 años porque tiene un proyecto y que después cuando sacan ese proyecto tienen claro que van a volver a Honolulu, ujú, pues lógicamente, si se plantea el divorcio aquí, el proyecto de regresar ya estaba, ya existía, no existe una vinculación. ujú, Desde mi punto de vista, los adultos pues, nos podemos mover, lógicamente es legal por cualquier país del mundo, faltaría más, pero claro, se generan problemas, porque si yo, por ejemplo, estoy casada con una persona de un Estado miembro de la Unión Europea, pero yo no tengo la nacionalidad, si yo me divorcio, puedo perder la condición para residir legalmente en la Unión Europea. Si yo claro. pierdo esa condición de residir, ¿cómo voy a vivir aquí para poder estar cerca de mis hijos? Ujú, Pasa con directivos que esposas no trabajen o pasa con directivos que se casan con de otros países, claro. puede pasar. O sea, no todo el mundo tiene la nacionalidad española o la que corresponda en ese momento. O sea, si tú pierdes una condición de trabajo, puedes perder tu permiso de residencia. Mm, Está pasando ahora con el COVID. Hay grandes empresas que están retornando a sus profesionales a sus países de origen porque realmente no pueden residir en esos países. mm, Entonces, si eso pasa, ¿cómo me organizo yo? Porque claro, el claro. proyecto estaba de vivir en este país, pero ahora yo no puedo residir y entonces tengo que viajar para ver a mi hijo, pero no podré superar los 100 y pico días que legalmente se establezcan, porque si no ya soy residente. ¿Y cuánto cuesta viajar a ese país? Claro, todas estas ideas hay que planteárselas al juez para hacerle entender constantemente de que la pareja internacional y los proyectos que se presentan, que pueden ser, uno, me quedo aquí, dos, me regreso, va a tener diferentes costes para cualquiera de los dos. Claro. Porque el que tenga que ir detrás tendrá que pagar un montón de dinero en billetes, que a lo mejor tiene que hacer 3 o 4 escalas para poder llegar a ver al menor y que a lo mejor cuando llegue le corresponde ver 2 días al menor. Claro. Claro. Entonces, todas esas ideas, yo muchas veces a mis clientes les digo, cuando quieras presentar un plan de qué es lo que vamos a hacer con el menor y cómo nos vamos a organizar, tienes que imaginarte cumpliéndolo. Tienes que imaginarte que son viernes a las 5:30, que te vas a ir al aeropuerto, que te vas a coger un avión, que te vas a hacer 8.000 kilómetros en el avión y que cuando llegues el martes estarás hecho polvo y tendrás que seguir trabajando. O sea, ¿tú estás Sí. dispuesto a hacer esto el resto de tu vida? Porque es así, porque es que las consecuencias van a ser muy duras por la situación de distanciamiento entre progenitores y menor, aparte de Claro. la sensación de pérdida que se genera, que Claro. eso en el norte de Europa está más que estudiado. Existen informes ya desde los años 90 de las consecuencias psicológicas que tienen los menores que de golpe y porrazo pierden a uno de los progenitores por una resolución judicial, Claro. no porque no haya fallecido. Es una de las cosas
desafortunadamente he tenido que vivir en carne y hueso. Yo tengo dos hijos Ujú. y con uno tengo custodia compartida aquí en España, pero con mi hija mayor me ha pasado, ¿no? Y estas son cosas que no piensas cuando estás en la película esta de que te vende Netflix, ¿no? De vamos al juzgado y me cojo el mejor abogado. Pero a mi hija le ha tocado desplazarse desde Estados Unidos hasta Barcelona para que pasemos 3 días juntos, ¿no? Claro. Ah, y Y son eso consideras, seguramente la persona que dictó la resolución no lo pensó, no se claro, puso porque en son la piel personas de que tu hija. no saben qué es convivir con una persona de otra cultura, no sabe, quizás ni siquiera han tomado un avión para atravesar el océano, no tienen esa vivencia. Am, nos, Eh, eh, Me interesa desde tu perspectiva hablar un poco, se viene hablando, ¿no? Que en Estados Unidos, en China se han disparado las peticiones de divorcio. Sí. ¿Cómo está sucediendo eso aquí en España? ¿Nos puedes hablar un poco del volumen y qué Aquí, porcentaje incluye el elemento internacional, ¿no? los datos estos son difíciles de obtener porque la mayoría de resoluciones no estipulan cuál es la nacionalidad de cada uno de los progenitores, pero nos Ah, podemos basar en la situación estadística. El último año que tenemos en vigor, que tenemos estadísticas son del año 2018, ujú, ¿vale? Entonces aquí tenemos que en el 2018 fueron 167.000 matrimonios, de los cuales 99.000 fueron, bueno, hay 99.000 divorcios, no son los mismos. Quiero pensar que no son los mismos los que se casan y se divorcian el mismo año, pero es este porcentaje. Con lo cual, sí que tenemos datos de matrimonios celebrados con uno o dos extranjeros, son ujú, aproximadamente el 2,75, 2,80% de los matrimonios celebrados en España, ujú. los que se han celebrado en España en el año 2018. De esos, valoramos que alrededor de unos 2.700 al año aproximadamente son divorcios que se tienen con uno o dos cónyuges extranjeros. Wow, O sea que de los 99.000, 2.700 son extranjeros. Claro, podemos encontrar, y aquí es el tip de la estadística, que ellos dos sean colombianos con nacionalidad adquirida española y por lo tanto constarán como españoles, aunque claro. realmente ellos tienen, como solo se puede tener una nacionalidad en vigor, aunque realmente ellos dos tengan otro tipo de nacionalidad. Ujú, Con lo cual, el porcentaje que esperamos, ahora mismo por el tema de COVID está todo bastante parado, la situación es muy desconcertante, tampoco sabemos muy bien cómo va a pasar, pero nos estamos esperando, porque ya ha pasado en otros momentos de crisis, como fue en el 2008, que va a haber bastante gente que va a intentar tramitar un divorcio. claro, Creemos que muchos de ellos se van a hacer consensuales por una cuestión económica y de tempos. No es lo mismo tramitar un consensual que un contencioso. Estamos hablando de tramitártelo en un mes o en 2 meses a tramitártelo en un año o año y medio. O sea, claro. el tiempo es mucho, varía mucho. Y por un tema de costes también. Si la gente más o menos tiene poca capacidad económica, tampoco no van a intentar luchar. Pero nos vamos a encontrar también con matrimonios consolidados que por su día a día no han compartido nunca casi 60 y pico días Ujú, juntos y encerrados, porque de vacaciones no es lo mismo, y entonces podemos encontrarnos sorpresas y encontrarnos claro. matrimonios de edad avanzada con a lo mejor patrimonios o hijos adolescentes o ya casi adultos. Claro, claro. Sí, a ver, no es una sorpresa para nadie que las relaciones interpersonales son complejas, son ¿Sí? difíciles. Las relaciones conyugales tampoco lo son. Todos tenemos discusiones, todos tenemos distintas formas de hacer las cosas. Am, y una pregunta que te quería hacer, porque nosotros, por ejemplo, desde Aire Fresco vemos, uno de nuestros programas fuertes es autoestima y autoconocimiento como una herramienta fundamental y eficaz de llevar con mayor perspectiva relaciones interpersonales, especialmente en una situación como esta, porque las personas nos divorciamos básicamente a la base, hay un tema de comunicación, ¿no? Y una Ujú. crisis como esta, pues pone mucho más sobre la mesa, ¿no? Si una persona pierde el trabajo, hay mucha preocupación de por medio. Si estás encerrado en las mismas cuatro paredes con dos peques que están tirando cosas y haciendo pataletas y, bueno, metiéndose en entrevistas de Zoom mientras estás hablando, te aumenta el estrés, ¿no? ¿Tú crees que es más beneficioso una persona que está considerando un divorcio internacional de tratar de, aunque se ha roto la comunicación,
de tratar de resolverlo en el sitio donde actualmente se encuentran presentes? ¿O tú crees que estos atajos como vámonos a Argentina, vámonos al Reino Unido, vámonos a Singapur, son Claro, más eso va a beneficiosos? depender, porque claro, como te he dicho antes, hay 194 regulaciones y es probable que a lo mejor tramitar el divorcio aquí sea fácil porque el divorcio existe y en otro país no exista. Pudiera pasar, ¿no? Sobre todo porque a veces hablamos de matrimonios y pueden ser matrimonios del mismo sexo que en España están reconocidos y hay muchos países que aún no reconocen el matrimonio del mismo sexo, con lo cual Wow, tampoco no vas a poder tramitar el divorcio allí porque realmente no está reconocido. Entonces, la recomendación siempre es que en función de lo que tú necesites, o sea, si yo tengo perspectiva de quedarme en España, yo sé que en España la custodia compartida se considera en un 30 y pico, casi 40%, y yo quiero quedarme en España y sé que mi pareja también, busquemos una solución. O sea, no nos claro, enfrasquemos en un procedimiento judicial largo y costoso para empezar a discutir si es aplicable la ley tal o la ley cual para después acabar exactamente en lo mismo, porque también partamos de la base, los jueces no se saben las 194 regulaciones mínimas, habrá muchísimas más. Entonces claro. vas a tener que enseñarle la ley, vas a tener que buscar un informe, o sea, va a ser un procedimiento costoso realmente para acreditar que se aplica la ley de Finlandia en España, que el juez no sabe ni finés, te lo tendrás que traducir. O sea, es un procedimiento costoso. Puf, Yo siempre creo que si el traje es a medida y la oferta es buena, no la puedes rechazar. Porque mm, si la oferta es buena y tú sabes que en el juzgado no te van a dar más, o lo tienes muy, 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 realmente muy difícil y vas a gastar 3 años de tu vida y a lo mejor no lo consigues, cabe la posibilidad de que no lo consigas, cógela. Si la oferta es mala, yo te la voy a trasladar y te voy a decir, yo no la cogería, mm. porque creo que en el juzgado vas a conseguir más o porque realmente es muy escaso el régimen que te dan o realmente el traje no es a medida, es un cortar-pegar de cualquier plan de parentalidad o convenio que realmente no está focalizado en tu familia. Pero yo creo que depende mucho de la pareja. Si realmente es lo que te decía antes, si hemos venido por casualidad y hemos aterrizado en España y aquí explota, como decía el otro día la compañera, ¿no? La bomba Sí, del Natalia divorcio, Castells. la bomba del divorcio, pues claro, habrá quien no quiera tramitar aquí, pero no tiene sentido porque ninguno de los dos iba a quedarse aquí. Entonces, lo podemos tramitar allí si vamos a volver, pero si nos vamos a quedar, pues lo podemos tramitar aquí. La Claro, pero es cuestión que es cuáles van a ser las consecuencias de eso. es, No es es, lo es mismo muy tener hijos que subjetivo. no. Es muy subjetivo Totalmente, porque, a ver, totalmente. en mi caso, yo llegué a España por un traslado de la empresa para la que trabajaba y bueno, con mi ex lo vimos como una buena oportunidad. Y había una cláusula que decía que dentro de un año podíamos sentarnos a hablar la posibilidad de regresar, ¿no? Esa cláusula estaba en mi contrato laboral. Cuando fui a hablar esta posibilidad, ya no era, ya no, a Ya ver, no en era un año, posibilidad. a ver, el COVID nos ha demostrado que de un día para otro te cambia la vida, así. Totalmente. Entonces, tener un plan, bien, creo que fue Eisenhower que decía la planificación es fundamental, pero los planes son inútiles. O sea, tú Bueno, algo visualizas, así. sabes que vas a llegar por esta playa, sabes que te están esperando allá arriba los alemanes, pero ya lo que pase cuando estés ahí en la playa es Tal distinto. cual. Claro, aquí va a valer un poco. O sea, el criterio, por ejemplo, yo te puedo asesorar de si tu trabajo se ha desarrollado en España en los últimos 10 años o los últimos 6 años, si realmente ella también está trabajando en España y si realmente los niños están afincados en España, ¿qué sentido tiene que nos volvamos a nuestro país de origen? Porque es cambiar a los menores, nueva escolarización. Pero bueno, a lo mejor una familia internacional que realmente viene aquí, pero no echa raíces, no tiene amigos españoles, no tiene relación con España, realmente se van a colegios internacionales los menores, un poco, hay una serie de ítems que se van desprendiendo. Por ejemplo, cuando encontramos, porque yo me he encontrado el caso, de dos nacionales de diferente país que se radican en España, vienen aquí, se casan aquí, forman aquí su familia y a los niños los escolarizan en una escuela catalana. Pues lógicamente el proyecto de esta familia es quedarse en España, o sea, ya lo venían denotando, porque si no, hubieran escogido un colegio internacional o un colegio de la nacionalidad de uno de los dos, Claro. pero no lo hicieron. Entonces, eso ya denota cierto interés, que el padre pueda trabajar a distancia y no precise estar físicamente en un país, sino que mi trabajo está en Alemania, pero yo vivo en España porque me gusta mucho más y yo desarrollo mi trabajo, el teletrabajo que ahora mismo estamos descubriendo todos, ¿no? Sí, Con el COVID. Entonces, hay una serie de ítems que ya se desprenden que la idea es quedarse. Pero claro, si uno de los dos decide irse, no se lo podemos impedir. O sea, los adultos los podemos mover, como te decía antes. Entonces, la pregunta será, ¿será bueno para los menores trasladarlos o no? Es la única pregunta que hay que hacerse. Y si es que sí, ¿qué consecuencias va a tener para el otro progenitor? Porque el otro puede decir, pues venga,
hago la mudanza, me voy contigo y me quedo y me voy a vivir a Francia o Alemania o donde sea, y puede haber otro que diga, oiga, pues yo lo siento mucho, pero no, yo me quedo aquí porque tengo mi trabajo, porque tengo mi nueva familia, por muchas, muchísimas cosas. Claro, Cuando los dos son de diferentes países, cuando hay una ruptura es natural y casi casi que es no humano, pero sí animal, regresar al punto de salida. Entonces, claro, necesito un tiempo para volver, tomar conciencia de la situación y después decidir. Pero es legítimo decir esa opción y entonces en ese momento no tramitar ninguna situación de divorcio, porque sabemos que es puntual, pues cada uno regresa, tomamos aire y decidimos qué queremos hacer con nuestra vida. mm, Porque las prisas a veces son malas consejeras y realmente necesitamos pues tomar aire y hacer un paso atrás para después enfrentarnos a lo que nos viene. Un procedimiento de divorcio y más internacional ni es fácil ni es corto, todo lo mm, contrario. Entonces el desgaste emocional que se tiene es muy grande. Estamos hablando con personas que no tienen a familias a veces en este país, que tienen amigos, pero no tienen a alguien, no tienen a su padre, no tienen a su madre, no tienen a sus hermanos. Y hay momentos en los que se necesita. Y mm, claro, explicarle a tu hermano que vive en Estados Unidos que aquí la custodia compartida no se da tanto como parece y que realmente lo pone en el papel, pero que después tienes que lucharlo mucho y que solamente un 33% son custodias compartidas, pues claro, no lo va a entender, le va a costar, le va a arropar, y entonces va a entrar esa persona que es la que te va diciendo, pero tú te lo has pensado bien, porque porque te va a posicionar en una postura que no va a ser fácil después para que el abogado te pueda hacer avanzar, porque nos enrocamos en una postura y hay que avanzar, o sea, el abogado no siempre puede ayudar y precisa de un coaching o de un mm, psicólogo para que te pueda ayudar a avanzar en esta situación, porque claro, cuando uno quiere dejar a alguien quiere, o plantea el divorcio, yo ya el camino ya lo tengo hecho. Es el claro, otro el que tiene que empezar a hacerlo. Y se encuentra en el peor momento de su vida teniendo que tomar las decisiones más importantes de su vida. mm, Y encima solo. Y a claro, veces no hablan ni el idioma. Y es como, es que ¿cómo voy a sacar esto adelante? Es que es imposible. Es como montar una empresa en medio del Polo Norte. claro, Entonces, eso genera mucha ansiedad y genera que esa ansiedad se la trasladen al abogado y se la trasladen a la familia, pero la familia está lejos, no te puede ayudar, con lo cual se genera todo un círculo vicioso de malas situaciones, de malas vibras que no ayudan a poder tomar una decisión. Que a veces la mejor situación es, te han hecho esta oferta, no es mala, acéptala. claro, me- Y si me- es mala, no la aceptes, pero piénsatelo. Pero claro, claro, para pensar una oferta hay que salir del odio, del rencor, de la falta de empatía y del querer dañar al otro, porque también es cierto que el que muchas veces se quiere ir, solo se quiere ir para fastidiar al otro o para sí, que el menor no esté en relación. O sea, a veces no todo el mundo es tan honesto. Pero yo claro, vuelvo a decir lo mismo, en estas situaciones podemos demostrar a nuestro entorno, pero sobre todo a nuestros hijos, de que somos capaces de tomar buenas decisiones porque no dejamos de ser padres. claro, Seguimos siendo padres, solo que claro, ya no somos una pareja, pero seguimos siendo padres. Y qué bonito enseñarle a tus hijos que hay maneras de solucionar conflictos que no sea ir al juzgado. La claro. típica frase de nos veremos en el juzgado. Claro, es una de las cosas que es muy difícil, nuevamente, hay muchos conflictos de intereses, ¿no? Para mí sería genial irme de Barcelona y volver a Cali, Colombia, porque ahí tengo mi madre, tengo mi hermano, mi mamá cocina muy rico, puedo dejar a mis peques con mi hermano y con su esposa puntualmente si lo necesito, ¿no? Pero claro, del punto de vista de nuestros hijos, a ver, muy rico estar con los abuelos, muy rico estar con el tío, pero hay otra parte que es fundamental para ellos, ¿no? Y una de las cosas que no todas estas emociones nos nublan, nos impiden ver a largo plazo lo que te mencionaba, ¿no? Que una menor de 11 años tenga que meterse un viaje de 9 horas en avión cada trayecto para estar 3 días con una persona o con otra. Me interesa mucho lo que mencionaste ahora porque hablabas de la ansiedad, del estrés, del miedo, del odio, de querer hacer daño al otro. Ah, n- Nosotros como una app de meditación de base científica tenemos muy claro el tema de salud mental, ¿no? Y una cosa que nos parece bastante contradictoria es difícil ver que las personas tengan una apertura a utilizar una app que les pueda apoyar en su salud mental o incluso hacer citas con un psicólogo, con un coach,
tú como abogada, ¿te ponen tus clientes en esa función Sí. de psicólogo y coach? A veces soy paño de lágrimas. Sí, porque es una situación complicada, ellos lo están pasando muy mal, a veces no siempre pueden compartirlo con la familia, son adultos, pero en el fondo lo están pasando mal y entonces no les sale compartirlo con sus padres lo mal que lo están pasando y claro, Mm, y vienen al despacho y es como que vuelcan toda esa mochila emocional encima de la mesa y tienen que aprender a gestionarla, tienen que aprender que muchos hemos pasado por un divorcio, mm, que todos más o menos lo acabamos superando y que estás en un mal momento, pero vendrán etapas buenas. Entonces, a veces se precisa de la ayuda de un coaching o de un psicólogo, porque también, te digo una cosa, en el peor momento en el que me encuentro al cliente, un señor deprimido, que no tiene, que falta el trabajo, que está hecho polvo en su casa, en el sofá, mirando tele, no me interesa. ¿Realmente le vamos a dar la custodia a este señor? O sea, planteémoslo. ¿Están sus claro, capacidades mentales? O sea, hay que ser muy fuerte y hay que tirar adelante porque todos tiramos, con más o con menos, todos hacemos nuestras situaciones y las vamos superando. Entonces, las superarás. Lo que pasa que yo siempre digo, se plantea el divorcio y se te abre el piso. O sea, mm, te quedaste en el aire y ahora qué. Y entonces, claro, claro, porque si uno trabaja y el otro no, pues el que no trabaja, ¿cómo voy a vivir? Ahora claro, mismo la gente tampoco no puede generarse grandes capitales para tener grandes patrimonios. Entonces, ¿dónde vamos a residir? ¿Uno en qué casa? En una casa, el otro en otra casa. No, a veces no llega, simplemente. claro, Entonces, se generan muchas ansiedades. O la situación máxima es, sobre todo, el tema de los hijos. Lo voy a mm, perder. Me voy a perder el día a día de mis hijos. claro, Y eso es inevitable. Aún con guardia y custodia compartida te vas a perder el día a día de tus hijos porque mm. bajas un momento al súper y el niño dijo, papá, pum, chao, te lo perdiste, ya está. Entonces, entonces y estás en casa, o sea, no te has ido. Pero yo creo que formar parte de la vida de los chicos es muy importante porque ellos tienen dos figuras, las que sean, del sexo que sean, y no dejan, ellos no tienen que sentir que hay una lucha de poder entre los dos y Claro, que cada uno estira de un brazo para ver a quién quieres más o para ver cómo lo gestionas. Son niños que se dan capaces, a la larga, se dan cuenta de todo lo que han sufrido y les genera mucha ansiedad, llegando pues a generar pues depresiones preadolescentes porque no le quiero compartir a la otra parte lo que me ha dicho mamá porque entonces papá se va a enfadar. Entonces, para que papá no se enfade, pues yo no se lo digo. Si eso le sumamos que te veo poco y cuando te veo siempre es a través de una pantalla, mm, pues ¿cómo te voy a decir que papá o mamá tiene un nuevo novio y que se quieren casar y que yo no quiero y que yo querría que pudiéramos estar juntos? O sea, si estamos separados, muy claro, separados. claro, Entonces, eso es una postura que es complicada y a veces sí que precisamos de un coaching, de un psicólogo, de alguien que haga un poco de soporte emocional, porque yo no tengo conocimientos, más allá de los que me han generado la propia experiencia, pero yo no tengo conocimientos técnicos como para poder asesorar. Y sinceramente, o sea, el papel de abogada se me da mucho mejor que el papel de psicólogo económica, ¿eh? Entonces, con todos los respetos, o sea, creo que hay profesionales que te van a asesorar mucho mejor que yo. Pero sí claro. que en un primer momento hay que soportar, o sea, somos como ese corsé que aguanta esa persona y le da fuerza y le dice, vamos a poder y vamos a conseguirlo y vamos a... Entonces, ahí empezamos hacia adelante. ¿Puede ayudar una intervención en temas de salud mental a facilitar el proceso jurídico? Sí, sí, puede ayudar siempre y cuando el resultado sea positivo, obviamente, y siempre y Claro, cuando sea porque no es porque tengamos una situación médica complicada. Es decir, no tenemos una depresión, no somos sí, con un trastorno de personalidad depresivo, sino que simplemente por la ruptura estamos atravesando una depresión. Pues interesa que un profesional diagnostique que tu situación es totalmente normal, que a todo ser humano le pasaría y que te vas a salir de esa. Eso es un claro, criterio, claro. Si luego también interesa pues la gente, yo que sé, claro, es que la gente en situaciones de divorcios donde vamos a la guerra, a veces jugamos muy sucios. Y a sí. veces hay abogados que formamos parte de esta lucha. Te iba a hacer justo una eh, pregunta y sobre eso. entonces hay que ser muy crítico con esta situación. Y entonces, o sea, cuando uno se divorcia, el otro siempre es malo, maltratador, no me cuidaban, no se gastaba el dinero en bebida. O sea, hay que tener un poco de filtro con esas circunstancias. Primero porque quedan escritas y realmente no son verdad y se va a hacer mucho daño a esa persona. Y segundo porque realmente es así. O sea, plantéatelo, hay que, no sé, es como traicionarse uno mismo, ¿no? Sí, Pero en la guerra hay gente que dice que todo vale y entonces perdemos un poco el oremus y perdemos esa situación. Yo soy partidaria de que un buen abogado ayuda mucho mm, porque
siempre digo, si él tiene un abogado que no le ríe el agua, que no le hace gracia, sino que simplemente dice, oye, mira, hasta aquí, yo creo que más de esto no vas a poder conseguir, que no la intenta al cliente o a la clienta, no la intenta halagar, sino que le dice las cosas por su nombre, ¿eh? Y le Ujú, dice, mira, yo creo que más de esto no vamos a poder conseguir, es una claro, buena oferta, piénsatelo, eso es una cosa. Pero si tenemos un abogado que lo único que hace es, bueno, tú vas diciendo, yo lo voy picando en la demanda, lo voy poniendo y aquí pues se va haciendo todo un patiburrillo de conceptos, ponemos todo lo malo de la otra persona porque era malísimo, porque no hacía nada, no ayudaba nunca en casa. Entonces, claro, si no tenemos un filtro, se hace complicado porque esa demanda después la va a recibir la otra parte y lo va a leer. claro. Y Y va a está claro, contestar no de la... acuerdo a lo que Exacto, y va a recibe. contestar de acuerdo a eso. Entonces vamos subiendo de riesgo y nos ponemos en un red line importante, con Claro, una agresividad importante. Entonces yo creo claro. que hay que rebajar tensiones y siempre con educación se pueden decir las cosas, o sea, si alguien es maltratado, pues es maltratado, punto, pero que si realmente no lo es, nunca lo hemos denunciado y realmente no existen, me lo estamos medio utilizando porque así sabemos que vamos a conseguir más beneficios, pues yo creo que los abogados no tenemos que entrar en este juego, sinceramente. Tú nos puedes hablar un poco, porque es un tema muy controversial ahorita, ¿no? Que estamos hablando de equidad y hay, a ver, hay muchos temas aquí para cubrir. ¿Nos puedes hablar un poco? Porque antes mencionabas, bueno, si tiene una carta de trabajo, si tiene, pero conseguir una carta de trabajo, hay gente que se la consigue y que no hay un trabajo detrás de esa carta. ¿Nos puedes hablar un poco de estas como jugadas sucias que... Bueno, lo habitual siempre es pues en conseguir un trabajo o conseguir un piso aunque realmente no seas de piso, o a mí me han llegado a aportar fotos de una habitación que era una habitación de un catálogo. O sea, es que se veía claramente que esa habitación no era real, que no la habían montado realmente para el menor. Wow, Entonces, sí, digamos que de alguna manera intentamos tapar o cubrir aquellas carencias que tenemos para que en el juicio pues, no queden al descubierto. Lo que pasa es que las mentiras tienen las patitas cortas. mm, Entonces, a la que haces 4, 5, 6 preguntas y el juez te deja preguntar, acaba saliendo. Entonces, sí, se utilizan informes de detective para averiguar, a veces la infidelidad, que es una cosa que, sobre todo en internacional, mucha gente le preocupa y es como que me ha sido infiel, ya, pero no hay consecuencias, ya, pero me ha sido infiel, me ha sido infiel. Entonces aportan claro, el informe de que se ha visto con un señor en un restaurante, que luego han entrado en un hotel, ya, pero es que esto, claro. o sea, informes de detective, grabaciones de conversaciones, entrar, me han llegado. A mí, yo sé que yo he tenido clientes que le han entrado su expareja en las cuentas de Gmail y han podido ver conversaciones mías con mi cliente. O sea, Wow. y yo lo sé. O sea, que el jugar sucio, lo que pasa es que, claro, luego ese tipo de pruebas no siempre lo puedes aportar, porque además es una prueba ilícita, con lo cual es fácil, si lo puedes demostrar, y muchas veces se puede demostrar, pero la información ya la tiene. O Claro. sea, A ver, realmente, yo puedo entender a corto plazo, wow, genial, ¿no? Me le voy a meter a Gmail o voy a hacer este reporte y ganaré. ¿Nos puedes hablar un poco de las consecuencias a largoplacistas de estas estrategias? claro, lo primero es que vamos a tener una resolución que no va a ser justa, porque se va a basar solamente en un punto de vista que es pues, que el señor ha sido adúltero y no se ha hecho caso de su hijo nunca y viajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y después resulta que el señor no viajaba tanto y podría tener la custodia. Entonces, la primera consecuencia es que cambiar una resolución cuesta mucho, por lo menos en España. Mm, ¿Vale? Entonces, están tasadas por ley los criterios para cambiar una resolución y hay que wow, esperar un tiempo. Es wow, decir, tener la sentencia de que dicen que el padre trabaja mucho y que después resulta que el padre no trabaja, ir corriendo al abogado y ahora lo quiero cambiar. No, hay que esperarse, hay que acreditarlo, o sea, no es tan fácil. Con claro, lo cual, una mala resolución es como si tuviéramos un paciente en la UCI. O sea, es muy difícil de que vayamos a obtener un buen resultado porque cambiarlo es muy difícil. Y además los clientes se emperran en hablar del antiguo juicio, lo que pasó y lo que pasó, y no importa lo que pasó, lo que importa es lo que pase ahora. ¿Qué ha cambiado de esa resolución ahora? Y a veces no ha cambiado nada, más allá de claro, la edad de los menores, no ha claro, cambiado nada. Es difícil porque cuando pasa el tiempo las cosas también pueden ir a más o a menos, pero hay relaciones que van a más y que cambiarlas también cuesta mucho más tiempo. Y después, claro, por ejemplo, el caso típico, un adolescente que se enfada con su madre y dice que se quiere vivir con su padre. Se quiere ir a vivir hoy, pero dentro de 6 meses, cuando salga el juicio, a lo mejor ya no quiere ir a vivirse allí. ¿Realmente te claro. compensa poner un procedimiento judicial en otro país
que te va a tardar 6 meses, cuando ya el niño va a decir, bueno, es que a mí me da igual realmente. Sí, claro, es que el concepto es un poco, claro, la responsabilidad que le damos, el único material que tenemos es el niño quiere vivir conmigo, ya, pero quiere vivir contigo ahora. A lo mejor, no, ¿por qué? Porque le gusta más España, porque le gusta más sus amigos, porque no se quiere separar. Claro, Las consecuencias son duras, porque al estar separados y además a distancia implica desplazamientos que son costosos, que implican tiempo, implica que tu hijo o tu hija o tu exmarido se crían en una realidad social que no es la tuya. claro, Pues no es lo mismo vivir en Rusia, donde hace un frío que lo infernal y que realmente si nieva no vas a poder volar, que vivas en las Canarias, en las Islas Canarias. O sea, claro. el criterio te va a marcar mucho. Y claro, si no puede volar, ya vamos a tener al cliente, no, pero no ha volado, pero quiero que le exijas, porque quiero que lo cumpla, porque un momento, vayamos a respirar. Habrá que mirar cómo compensar eso. Claro. ¿Qué pasa? Si no lo preveímos ni en el convenio ni en la sentencia, reclámaselo al juez y a ver qué pasa. Es decir, que yo puedo montarme una mega estrategia, jugar todo lo sucio que quiera, me salgo con la mía, me voy a Colombia y después me doy ahí cuenta que el trabajo que creía que iba a tener no es el trabajo no me paga el salario que me dijeron que me iban a pagar. Mi mamá que supuestamente me iba a dar todo el apoyo del mundo, pues resulta que ya no está tan interesada y ya me Ya lo no pone un cocina poco tan rico. difícil de, oye, igual Claro, regreso a España, ¿no? exacto. Entonces, cuando eso pase, seguramente el otro progenitor estará encantado de que tú regreses porque no deja de tener a los menores consigo, pero de cara al juzgado, ¿cómo has quedado? O sea, tu credibilidad. Y para mí yo creo que eso es algo importante. Habrá quien no le importe, pero presentarse delante del juez y decir, pues mire, me lo inventé todo, ¿sabes? Esta señora no era adúltera realmente, o sea, contraté un informe. Claro, es que a ver, hay que tener, yo creo que hay que tener, hay que ser persona ante Claro. todo. Y yo creo que hay que jugar con las herramientas que nos dan. Y la ley procesal nos da unas herramientas y hay unos tiempos y hay que cumplirlos todos. Y si Mm. una cosa no es, no es. Ahora, sí, gente que dice que puede cumplir el régimen de visitas y después no lo cumple, pues sí, los hay. Lamentablemente los hay. Claro, claro. Es que la vida cambia mucho, nuevamente, esta situación lo pone muy en evidencia, ¿no? Pierdes un trabajo, un país entra en crisis y al final la persona que te va a ayudar con tus hijos es la que con la que tú elegiste tener hijos, ¿no? Por Correcto. más enfadado, por más... Bueno, y a veces lo repito eso, cuando se enfadan mucho, me dicen, claro, porque parece que este... Y yo digo, a ver, no será tan malo, decidiste tener un hijo con esta persona, así que lo decidiste tú, no lo decidí yo, no te enfades conmigo, yo no tengo la culpa. Claro, O sea, claro, hay que partir de esa base, pero es difícil de gestionar porque nos da la sensación que pedir ayuda al otro progenitor es perder. Y realmente claro, no perdemos, yo creo que ganamos, y el que más gana es el niño. claro, claro, claro. Hay una anécdota, a ver, eh, mi hijo menor, por ejemplo, terminó en el cole francés, cosa pues que a mí no me llamaba la atención porque mi nivel de francés no es muy bueno, está más lejos de lo que me gustaría, ¿no? Antes nos íbamos caminando unas cuantas cuadras y me tomó tiempo, a ver, la meditación no es una pastilla mágica que te resuelve todos los problemas, te da perspectiva, pero el tiempo, como decías tú antes, es importante. Y me decía una amiga, a ver, tú tú elegiste a la madre del niño que es francesa y justo ese día nosotros en Colombia decimos, "Oh, no, mijo, ¿no? No, mijo." Y llega mi hijo y dice, no, mijo, hola, la. Y entonces, mira, pues crean su propia cultura y su propia personalidad O sea, y ellos al final se adaptan, son unos seres súper flexibles y los niños, sobre todo en función de qué edad, son muy fáciles que lo entiendan. Ellos lo que quieren es que sus padres estén por ellos y los quieran. Da igual, no quieren discusiones, no quieren mm, tirones, no quieren enfado. Pero nosotros lo vemos como una lucha de poder. O tú me has dejado, o tú no quieres estar conmigo, y entonces es como tú eres el malo, tú eres el feo, mira a tu padre, mira tal. claro, Realmente creo, está mal gestionado. En los países del norte de Europa existe casi un cursillo para divorciarse bien, wow. porque un buen divorcio te ahorra muchos años de terapia. Sí, O sea, lo siento y por los mucho terapeutas, pero dinero y te ahorra mucha, mucho y te ahorra darte cuenta que tú no tienes el poder, no decides sobre tu hijo. O sea, tu hijo crecerá y se dará de cuenta de las cosas y valorará todo lo que has hecho o lo que no has hecho. Y va a ser claro, consecuencia de tus actos. Y sí, no lo tienes todo el tiempo, pero es que compartir es no tenerlo todo el tiempo. claro, Entonces, ya partiendo de la base de que la custodia compartida per se
internacional es complicadísima, por no decir imposible, porque si vivimos en diferentes países, ¿cómo vamos a compartir la custodia? No tiene Claro, sentido. Pero incluso compartiendo la custodia en la misma localidad, nos vamos a perder cosas, pero vamos a ganar otras. claro. Hay que ver el lado positivo, igual que ahora con el tema de COVID vemos el lado positivo, de estar confinados en casa y de darnos cuenta. Yo todavía pensaba, ostras, la de cosas que saben mis hijos y que yo no sabía que sabían. Claro, Porque no, claro. o sea, es que es así y los Sí, tengo conmigo siempre, pero no lo sabía porque no tenía tantas horas para compartir sí. con Estamos ellos. acostumbrados, mira, aquí te lo dejo a las 8:30 de la mañana, a las 4 de la tarde voy y lo busco, Exacto. hacemos la cena como podemos en un Plus Plus y bueno, Y, vamos y a dormir corriendo. que tengo faena, claro. Exacto, Esa es la exacto. rutina. Entonces, a veces, mira, yo pongo un ejemplo a veces que es un poco cruel, pero no te lo mires como que el niño se va a ir con el ogro. Mira lo que se va a ir con su padre, que tú lo elegiste, para que Claro. se fuera con su padre, y que tienes 2 noches a la semana libres. Aprovechalas. Y vete al gimnasio y vete a cenar, o sea, aprovechalo, Sí, canguro sí, sí. gratis. O sea, hay que darle ese punto, porque entramos en una lucha de poder que a la larga no tiene sentido, porque el chico crecerá o la niña crecerá y tendremos un adolescente de 12 años que dirá que es que no quiero estar con ninguno de los dos, a ver si lo entendéis, que me dejéis tranquilo. Y lleváis vosotros peleando y pleiteando porque yo quiero y porque yo quiera. O sea, eso Claro, es una situación también complicada. claro. Canguro para nuestros oyentes latinoamericanos Exacto. es el niñero, la Ah, niñera, sí. babysitter. Babysitter. No es el canguro de Australia, ok. Antes mencionabas, Karma, herramientas. ¿Nos puedes hablar un poco de esas herramientas Sí, para o sea, yo creo que lo buscar? primero es que el abogado tiene que darse de cuenta que coger el teléfono y hablar con el abogado contrario no es negativo, es positivo. O sea, llegar a acuerdos es positivo. O sea, Mm, yo parto de esa idea y nunca rechazo un acuerdo por el hecho de que sea un acuerdo. O sea, primero me lo leeré y veré que me gusta. Y se lo trasladaré siempre al cliente y creo que es obligación nuestra trasladarlo claro, siempre. Será malo y te diré, oye, es horroroso, no lo aceptamos, pero mira, han hecho esta oferta. claro. Luego, se está generando toda una serie de abogados colaborativos, que le llaman, ¿vale? Que viene del anglosajón, del derecho anglosajón, son una serie de abogados que están como inscritos en una asociación que además en Barcelona se ha creado. Y entonces, esos abogados se comprometen a que toda la información que yo exponga en mi negociación contigo va a ser real y además no la voy a malutilizar después en un procedimiento judicial. Mm, Es decir, vamos a sentarnos en una mesa a negociar, pero sin hacer póker, con trampas y mm, cartitas, sino mm, enseñando todas las cartas. Y a partir de claro, aquí llegamos a un acuerdo. Esa es una opción. La otra opción están todos los Alternative Dispute Resolutions, que se han puesto muy de moda, que viene de Estados Unidos básicamente, que son súper negociadores. Hay grandes negociadores en Estados Unidos y en Londres, sobre todo, en United Kingdom, hay grandes negociadores y grandes mediadores. Entonces, para que te veas una idea, en Estados Unidos, el que plantea una demanda y no ha intentado negociar o mediar previamente le puede perder la licencia de abogado. O sea, es serio la cosa. qué O bueno, sea, la cosa hay que llegar a un acuerdo. ¿Por qué qué? bueno. Porque si llegamos a acuerdos, estamos llegando a lo que la familia necesita. No hay que perder Claro, de vista eso. O sea, claro, no es mi caso, es tu caso. claro. Esa es la Es, diferencia. es que es difícil porque subestimamos muchas cosas. Volviendo a lo de los niños. Hablando con muchos psicólogos, nosotros los padres subestimamos cuántos menores dibujan una casita con 5 personas adentro. Están su padre, su madre y sus nuevas parejas y todos viven debajo del mismo techo porque al peque le parece un plus, no le parece Bueno, un... la diversidad familiar, ¿no? De eso también te Claro, podría hablar, la diversidad claro. familiar. Pero A también ver, subestimamos mucho, nuevamente, viendo películas, sobre todo, perdemos esa noción de que lo que vende es el conflicto, el abogado y la estrategia, pero me ha pasado que uno bueno, hay llega al series de, juzgado y el juez te dice, a ver, muchachos, por favor, no pueden llegar, en serio, no pueden llegar a un bueno, acuerdo para y que vaya para estas esos casos, vacaciones. exacto, para esos casos que tú hablas, se ha creado una figura que viene muy utilizada en Canadá y en Estados Unidos, que es el coordinador parental. Es Mm, una figura que aún en España no está muy bien definida, no sabemos muy bien cómo se va a acabar encajando. Sí tenemos mm, claro que parece ser que va a tener que ser un psicólogo o un abogado, pero realmente no existe una regulación propia. Y es una figura que es auxiliar al juez para que no pierda el tiempo en un procedimiento para decidir si hace básquet o béisbol, porque al juez le da exactamente igual, claro, y para que ayude a las partes a tomar una decisión al respecto. claro, Hace un poco de árbitro, no te voy a decir que no, ¿vale? No es mediación. En mediación, el mediador no interviene, no da una solución, simplemente ofrece herramientas para que las partes puedan llegar a una solución.
en el coordinador parental puede incluso llegar a tomar alguna decisión y puede comunicarle al juez cuál cree que es la decisión. Pero ¿cómo la toma? Escuchando a las partes sin tener juicios detrás, mm, coordinándose con el colegio, haciendo sesiones con las partes de 1 hora, 2 horas durante varios tiempos para poder valorar con un conocimiento de causa y sin ese crono constante que a veces tenemos en los juzgados y ujú. poder tomar una respuesta. Eso está pensado para casos que sean en parejas de alto conflicto, ¿vale? Y que se discuten por las actividades extraescolares, por lo que sí se hace la comunión o no se hace la comunión, por si tomamos clases de religión o no, o sea, para casos concretos. No están pensados tanto para el divorcio, sino más para conflictos que se crean después del divorcio. Porque claro, Claro, después del divorcio empieza la fiesta, señores. O claro, sea, la la vida vida sigue, sigue y vas a tener que hablarte con esa persona durante X años. O sea, que todo lo que le has dicho en claro, la sala, a ver cómo después lo defiendes. O sea, ahí sí, vas sí, a tener sí, un porqué. Entonces, yo creo que hay que utilizar esos sistemas y hay que darse de cuenta de que, porque venimos con la concepción de que yo quiero el abogado el que más pleitea, el que más juicios gana, el que sí, yo más quiero lucha. ganar, Yo sí, quiero ganar, ya, pero es que no se trata de ti, se trata de la familia. O sea, claro, y ese es el cambio de postura. Y al hacer el cambio de interés, cuando tú intercambias los intereses, relajas las posturas. Y al claro, relajar la postura podemos llegar a un acuerdo beneficioso para los dos claro, o para los claro. tres, porque yo siempre digo que las partes llegan a acuerdos que realmente los tienen que cumplir los niños y a lo mejor los niños no tienen ganas de cumplirlos, pero bueno, es otro historia también. Claro, claro, es como comer verduras, ¿no? Pues mira, Claro, o sea, ellos a lo mejor no quieren, o ahora cuando tienen 3 años puedes plantear una noche o 2 noches intersemanales o un régimen de visitas, pero llegará un momento que te diga, oye, que yo no quiero irme una semana con papá en verano, que es que me da palo, que no quiero, porque mis claro, amigos, bla, 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 o sea, las circunstancias cambian. Y en serio, para cada circunstancia vamos a interponer un procedimiento judicial, es claro. costoso, ¿eh? No solamente en dinero, sino en tiempo y en emoción. Sí, a ver, es desgastante, es desgastante. Am, ah, eh, nos estamos acercando a la hora. ¿Sí? Karma, ¿nos podrías contar un poco dónde pueden encontrar las personas más información en temas de divorcio internacional y dónde pueden encontrarte a ti para ponerse en contacto contigo? Vale, a mí, bueno, como todos los profesionales, estamos vinculados a un colegio profesional, en mi caso es el Colegio de Abogados de Barcelona. Ujú, Los datos son públicos y todo el mundo te puede localizar, o sea, no hay ningún problema. Igualmente en mi perfil de LinkedIn también pueden localizarme y así como en la web del despacho de Abocama Abogados, donde actualmente colaboro. ujú, En cuanto a la información que tú me dices, claro, la mayoría de información se va a encontrar, va a variar mucho en función de qué estado estamos luchando. No es lo mismo España-Francia que Inglaterra-Alemania, o sea, varía mucho. Entonces, yo recomiendo la web ejustice.eu, ¿vale? Que es la web del reglamento europeo, donde ahí vamos a ver todos los reglamentos, se va a ver la materia y además está traducida. O sea, tú puedes clicar en cada una de las banderitas y te va a traducir la información en función del idioma que tú necesites. ujú, Y podrás ver qué tipos de convenios tienen firmados ciertos países, ujú, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a dar una idea de qué tribunal es el que es competente para mi caso. Y a ujú, partir de aquí vamos aterrizando. Después, podemos visualizar cualquier tipo, en los ministerios de exteriores, por ejemplo, en el caso de España y en cualquier otro ministerios y consulados, está estipulado el tipo de convenios que tienen fijados cada uno de esos países con otros, porque puede haber un convenio internacional que es multitudinario o un convenio bilateral entre España y Argentina, por ejemplo, ¿no? Son claro, puntuales. Entonces ahí van a encontrar toda la información. Y después, a partir de aquí, hay infinidad de blogs, infinidad de información, pero tal vez no es tan importante recabar toda esa información como valorar qué tipo de proceso yo quiero. Si quiero un proceso contencioso, si quiero un proceso consensual o si quiero buscar una solución alternativa al conflicto. Entonces mm, aquí vas a tener que buscar qué tipo de abogado o qué perfil de abogado te va a interesar más. mm. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo las normas de competencia, que son aburridísimas para cualquier persona que vea este vídeo, las encuentras en el tratado, te las lees y ya está. No es fácil, pero quiero decir que es importante saber a qué tribunal voy a acudir, pero también es importante, yo quiero acudir a un tribunal, porque a lo mejor yo lo que quiero es llegar a un acuerdo. O Claro, sea, hagámonos esta pregunta. claro. Una pregunta que quería hacerte, una anécdota que yo cuento mucho es, una de las abogadas que entrevisté, una amiga mía le decía la Pitbull, porque presentaba pues que nos íbamos a ganar todo y pues que si mi hija se terminaba yendo a Estados Unidos, le íbamos a poner tanta presión económica a la madre que no le iba a quedar más remedio que volver. Am,
¿Tú qué le recomendarías a una persona que tiene tan claro que va a ganar, que va a la guerra, que va por todo? Yo te puedo decir más o menos qué posibilidades tenemos, pero yo decirte que vamos a ganar, hombre, pocas veces te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que un juez es una persona y es humano, y los humanos nos equivocamos. Tenemos malos días, tenemos malos momentos. No es lo Mm, mismo un juicio a las 9 de la mañana que a las 3 de la tarde, mm, porque no es lo mismo, porque ni para mí es lo mismo. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que hay que ser, que los jueces se equivocan y que yo también me puedo equivocar. Y mm, vosotros también os equivocáis. Si el interrogatorio es malo, no tenemos unas pruebas buenas y encima cuando os preguntan tartamudeáis, no sabéis qué decir, os quedáis en blanco y no hay, pues menuda prueba que he llevado. O sea, no, realmente no ayuda mucho. Entonces, yo decir, vamos a ganar y la vamos a hundir, no lo diría nunca. Primero porque hundir, o sea, el concepto hundir no entra... Otra cosa es que tengas el gusto de competir, de que te claro, guste ganar, pero te vuelvo a repetir, detrás hay familias, o sea, detrás de cada resolución hay una familia. claro, Y hundir, realmente la palabra hundir, para jugar a hundir la flota, pero claro. no para hundir una persona. Sí que es cierto que hay gente que utiliza ese criterio, lo vamos a ganar todo y va a haber una presión brutal y hay que agotar todas las vías y hay que presionar, pero va a ir un poco en función de cada caso en concreto. Si tú Mm, o sea, si el caso viene virgen, es decir, nos queremos separar, ya está, ¿vale? Uno quiere una cosa y el otro quiere otra, pero no hay más, bueno, pues intentamos un poco a ver si lo podemos solucionar. Si realmente me viene el cliente y tiene una demanda brutal encima de la mesa donde le piden una infinidad de cosas, unas pensiones entre cónyuges brutales y encima la señora se va afuera y es una... Claro, pienso, hombre, realmente podemos ganarlo, pero habrá mucho que luchar. O sea, mm, va a depender de muchas cosas. Y además, en muchos países, como es el caso de España, no solamente toma postura el juez, sino que también toma postura por parte de los menores el Ministerio Fiscal. Con lo claro. cual, el juez puede tenerlo muy claro que si el Ministerio Fiscal no lo ve tan claro, a lo mejor no lo vamos a poder ganar. Mm, Igualmente, lo podrás ganar en una instancia y perder en la segunda, porque también claro. hay segundas instancias. Con lo cual, vamos a hundir en la otra parte, no vamos a machacar el concepto ese tan yankee a lo mejor de vamos a por ellos. Yo no me gusta utilizarlo, yo Mm, personalmente no lo utilizo. Creo que todos somos compañeros, una vez me tocará este lado y otra vez me tocará el otro lado, que estamos tratando con clientes con un material muy sensible, que es la familia y son su vida, y que un error nuestro puede generar un gran perjuicio para ellos, mm, porque no ver a un niño pues es un gran perjuicio y no hay dinero que se pueda pagar con ello. claro. Entonces, yo ese concepto no. Ahora, que tenga ganas a veces de que tengo una compañera que hemos hecho muchos juicios y que nos conocemos de varias cosas y tal, y que ya sea una competición un poco ya per mí, o sea, una cosa ya como privada, pues sí, me puede gustar más o gustar menos ganar un tema. Lógicamente, si el cliente queda satisfecho, yo estoy contenta, ¿no? Que para Es eso, un tema de eso que no se trata. tomamos en cuenta, ¿no? Que para mí, pues tú puedes ser la Claro. mejor abogada, la más pleitista, pero igual tu contraria es una de tus amigas más cercanas de la uni, ¿no? Bueno, yo O en sea, algún caso no he perdido, pero algún cliente no ha entrado porque la parte contraria era conocida mía y pensaba que por ese motivo ya no le íbamos a hacer tan bien. Bueno, claro, son criterios. A veces, yo qué sé, David y Goliat, ¿no? No siempre gana el que ni más minuto hace ni el que más despacho más bonito tiene. me O sea, a consta, veces, me consta, me entonces consta con algún contrario que... hay que valorar también qué es lo que se tiene y qué es, sobre todo, qué es lo que yo quiero. Porque al fin y al cabo el abogado no deja de ser tu representante legal. Claro, Entonces, ¿qué vas a atender? Una persona agresiva, con un montón de pruebas, que parece un robot, que no tiene empatía, o una claro, persona que intenta llegar a posturas. Es un poco tu reflejo también. claro. Hay que Aunque saber. Mm, es difícil, te vuelvo a decir, porque a veces hay gente que en la guerra todo vale y no siempre hay segundas oportunidades, con lo cual hay que aprovechar la ocasión cuando te la pintan, ¿eh? También es cierto que es complicado. Pero dentro del rigor jurídico, yo creo que ser muy agresivo en un tete a tete a veces no es positivo. mm, También piensa que en este mundo más o menos nos conocemos todos y cuando vas al juzgado más o menos ya sabes quién tienes de juez, por con lo dónde van los cual ya tiros. Mm, sabes
que si un juez es muy así, o ya habrá jueces que no le vayas con el rollo de ejecutivo Claro, agresivo, 40 maletines y 40 cosas, porque te van a decir, señora, claro. usted para su casa. Claro, al final es un tirar, es un constante tirar de monedas al aire, ¿no? Porque el Sí, juzgado que te toque es una moneda al sí, aire. Si te toca a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde el juicio, es otra moneda al aire. sí. Si ese día se levantó de malas pulgas el juez, la juez, es otra moneda al aire. No tendría que ser así, pero somos humanos, podemos tener un mal día. Claro, claro. Y, no, y esto Y no lo el muestran en las abogado, o sea, también películas. pueden pasar cosas, o sea, a todos nos ponemos enfermos, podemos Claro, tener claro. un fallecimiento, o sea, es una situación muy especial que requiere de mucho, porque yo siempre digo que un accidente de coche o una resolución de contrato se la puedes pasar a un compañero porque te lees 100 páginas a lo mucho, o 200 las que sean, y tienes todo el material. Claro, Una situación en la que tú llevas 3 años trabajando con el cliente, cómo cambiar el sistema de visitas o cómo hacer que el menor regrese a España porque ha habido una sustracción internacional, no le puedes pasar toda la información que tienes, porque es claro, imposible, porque llevas 3 años trabajando con este señor, tienes un claro. montón de información, de empatías, conoces al menor, te sabes hasta la fecha de cumpleaños. Entonces, eso no se puede transmitir, es muy difícil. Por eso a veces los abogados de familia son como muy o sea, no quiero que nadie más me lo lleve que no sea este. Claro. Bueno, también va cuestión de feelings, o sea, yo puedo ser muy buena, pero si con el cliente no tengo feeling, pues ya lo Sí, no ves hay que no hay empatía, feeling, o sea, ya, ya ya está. no podemos hacer nada, ¿sí? Eso no se Exacto, puede superar. exacto. Am, a ver, nosotros desde Aire Fresco entendemos que la perspectiva aquí marca una diferencia inmensa en términos de desgaste emocional, de despilfarro de dinero, y a futuro, ¿no? Porque es tu vida, son tus hijos, y estarse 5, 10 años, 15 años en una batalla constante por las más mínimas cosas, no vale la pena. Nosotros hemos creado, de hecho, un programa para acompañar a las personas en este proceso que se llama Cambio, Pérdidas y Duelo, porque duele perder a la persona con la que creías que te ibas a quedar el resto de tu vida, ¿no? Duele perder a tu familia, que en realidad me gustaba mucho lo que decía Natalia Castells, ¿no? Que es un tema de perspectiva. La familia sigue ahí, simplemente que cambió la familia, ¿no? Ya no vivimos juntos. Am, eh, para todas las personas, pueden encontrar a Carmen en LinkedIn, es a Carmen Lasval Gómez, Lasval y Gómez con Z. También Carmen trabaja en el despacho Abocama Abogados, la página web es abocamabogados.com. Carmen, es un mega gusto tenerte aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Esta tarde estaremos en nuestro próximo episodio hablaremos con Romina Elías Mendoza, que es cofundadora de Active Bienestar, y vamos a hablar sobre el rol de las empresas en el bienestar de sus empleados, que creemos que es un tema muy relevante en estos momentos. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir toda tu sabiduría con nosotros. Estoy seguro que les será muy útil a muchas personas. Muchas gracias a vosotros. Que tengas un feliz día. Igualmente, chao. Chao.